Hablamos de la parábola del sembrador y que el sembrador salió a sembrar y que el primer puñado de semilla cayó junto ¿a dónde? Junto al camino. Y ahí estando junto al camino, dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. El mismo Jesús en Mateo 13, que es nuestro pasaje central, explica a qué se refiere cada uno de estos terrenos, cada una de estas tierras, ¿no? Y empezamos nosotros a ver lo de junto al camino. ¿Te acuerdas qué dice Jesús? En el versículo 19 dice, desde el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando no entiende esa tierra, la tierra de los que no entendemos, me incluyo, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿El malo quién es? Satanás. Satanás viene y fácilmente saca lo que tú crees que ya está anidado en tu corazón. Los que no entendemos estamos a merced del maligno que toma lo que aparentemente se anidó en nuestro corazón simplemente porque no entendemos. Entonces dice nuevamente, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y estuvimos viendo entonces cosas que tenemos que entender del evangelio, cosas que tenemos que entender de la semilla que es la palabra del reino. ¿Te acuerdas que explicamos lo que es el reino, lo que es la palabra del reino, lo que son las parábolas? ¿Te acuerdas? Lo explicamos, lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos, explicamos todo eso, así que no voy a abundar en detalles, ¿ya? El reino tiene que ver, en primer lugar vimos con arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te acuerdas? Te expliqué, arrepentíos, yo voy en esa dirección, ¿no? Y de pronto escucho la palabra del reino, se siembra la palabra en mi corazón. Lo que yo debo hacer, lo que yo debo entender, y muchas veces no entendemos, es que lo que Dios espera es que yo cambie de dirección, me vaya en la dirección opuesta, eso es arrepentirme. Ahora, no es que de pronto yo aquí escucho la palabra del reino y me arrepiento y me teletransporto inmediatamente y aparezco acá. No, no. ¿Y qué pasó con este tramo de aquí? No, no. Reconocemos, sí, de que hay procesos. ¿Es verdad? ¿Cuántos de ustedes todavía están en un proceso? Estamos en un proceso. No importa cuántos años tienes, Rubén, en la fe. Desde los 70 más o menos, ¿no? 40 años en la fe. Casi 40 años en la fe, ¿no? Casi 40 años en la fe. Mire, pero qué lindo. Él reconoce que está en un proceso, porque el proceso puede tomarnos prácticamente toda la vida. Toda la vida. Eso es correcto. Pero muchos de nosotros miramos ahí y en lugar de, cuando escuchamos la palabra, recibimos la palabra del reino, en lugar de hacer un cambio diametral, lo que hacemos es, y nos vamos por acá, y como que le guiñamos el ojo a esa dirección, y ahí un poquito por acá, y no terminamos de arrepentirnos. Hay frases de gente de la farándula, sobre todo, que he escuchado, frases bien tontas, ¿no? Que le preguntas, ¿hay algo que te arrepientes en tu vida? No me arrepiento de nada en la vida. ¿Qué cosa más estúpida? Yo tengo mucho de qué arrepentirme en la vida. Los que están de acuerdo conmigo, levanten la mano también. Yo cuánto lamento de verdad haber dicho algunas cosas, haber hecho algunas cosas, haber pensado, haber sentido, haber dejado de hacer algunas cosas, haber ignorado otras, haber dejado pasar oportunidades, haber desobedecido a mi Señor. Lamento los años sin mi Señor. Lamento los años en que conocí al Señor, pero no le obedecí. Lamento cosas del día de ayer, por ejemplo. Y me arrepiento de eso. El reino tiene que ver, en primer lugar, con arrepentimiento. Tienes que entender eso. Vimos también que el reino tiene que ver con obediencia. 2 versículos. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, aquí vimos el juego de palabras, ¿no? Tú desobedeces una cosa muy pequeña, o sea, obedeces lo más grande. ¿Qué es lo más grande? Tienes que ofrendar, ofrendo. Tienes que ir a la iglesia, voy a la iglesia. Tienes que hablar al otro Cristo, le doy a otro Cristo. Pero por ahí tienes algo escondido. Algo muy pequeño, que yo no sé qué cosa puede ser en la Biblia, algo muy pequeño, ya que bendigas a los que te maldicen. Bueno, y como los que te maldicen no es que se quedan a esperar a ver qué les dices, tú simplemente a los que te maldicen en tu interior los recontramaldices. Pero todo lo demás obedeces. La Biblia dice, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y encima de eso se atreva a enseñar, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Versículo 20, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que dice el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí lo que yo te decía al comienzo, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? En el Antiguo Testamento se nos dice que Dios decía, no quiero sacrificio, lo que yo quiero es obediencia, obediencia quiero y no sacrificio. Samuel le dice a Saúl, ¿tú crees que Dios se alegra en la grosura de los carneros, en las ofrendas, en aquellas cosas que tú dices, doy desprendidamente para el Señor? Esto yo hago y nadie más sería capaz de hacerlo para el Señor, y yo sirvo aquí y hago por allá, y prácticamente yo merecería ser el pastor, porque el pastor no hace nada, yo hago más que el pastor, y tú puedes decir todo lo que quieras. Pero la Biblia dice que el Señor no se goza, no se alegra en esas cosas, se alegra en la obediencia. Dice, ¿acaso el Señor se alegra en tal, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y hay muchas iglesias que caminan por el sendero equivocado de la obra social. Yo no digo que no hay que hacer obra social, pero el Señor no nos ha mandado a hacer obra social aquí, nos ha mandado a llevar el evangelio. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a la sociedad? Amén. Dime, ¿qué es lo que necesita la sociedad? ¿Nuestra obra social necesita que le demos dinero? ¿Eso necesita la sociedad? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué cosa? La palabra, el evangelio, la palabra del rey. Es lo que necesita la sociedad. Y nosotros tenemos que obedecer esa palabra para poder llevar la palabra. Luego vimos que la palabra del reino, el reino tiene que ver, otra cosa para entender, con estándares morales altos. Vimos Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos eran la clase social judía, el grupo social judío que se caracterizaba por una observancia altísima, casi perfecta, casi indiscutible de la ley de Moisés y de las creencias de los judíos. O sea, ellos eran el modelo perfecto a seguir, entre comillas, de lo que era obedecer la ley de Moisés, todo lo que era el Talmud y los profetas, la ley y los profetas, ¿no? Pero eran hipócritas. O sea, su corazón estaba podrido, ¿no? Jesús lo confronta muchas veces, puede leer en Mateo 10, ¿no? Cómo Jesús los confronta. Pero el asunto es que Jesús aquí dice, si vuestra justicia no fuera superior, o sea, si su forma de conducirse, la moral que ustedes describen, la moral que usan ustedes en su vida cotidiana, no es superior incluso que la de esos hipócritas, entonces dice, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, en un pasaje anterior vimos que el que le desobedece será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero aquí dice que el que no tiene una moral alta no va a entrar en el reino de los cielos. Si nosotros somos cristianos, siempre ubicándonos en la enseñanza correcta de la palabra de Dios, la Biblia nos dice que la salvación no se pierde, ¿es correcto? Amén. La salvación no se pierde. Entonces, ¿qué tiene que ver este versículo con nosotros? De que si nuestra justicia no es superior, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. Mira, aquí teológicamente hay dos cosas. En primer lugar, el sentido correcto de la palabra justicia aquí. Nosotros, según el libro romano, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces somos justificados pues por la fe. Nuestra justicia es superior entonces a la de cualquier persona religiosa. Por Cristo. No por nuestro comportamiento, sino por Cristo. El primer sentido teológico. El segundo sentido teológico tiene que ver con las herramientas que Cristo nos provee para poder hacer de corazón primero aquello que los demás hacen solamente como una imitación. Por eso es que hay muchas personas que pueden falsificar la vida cristiana, pueden falsificar morales altas, pueden aprenderse el ABC de cómo se comporta un religioso, un evangélico, un raíces y alacino, ya para usar un gentilicio, un raíces y alacino, pero no es del Señor. Ojo, si lo que te mueve a comportarte no es el Señor, sino el quedar bien con los demás, el querer parecerte a los demás, posiblemente te vayas a quedar fuera del reino de Dios porque tu justicia no es más alta, no tienes la justicia de Dios en ti. ¿Están entendiendo esto? ¿Me siguen? Correcto. Y nos vamos ahora a las dos últimas cosas que hay que entender para no ser de ese terreno junto al camino, que viene el malo y fácilmente se lleva todo. Es actitud de campeón, ¿ya? La cuarta cosa es actitud de campeón. Vamos a Mateo 11:12.
Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La primera cosa en la que consiste el reino de los cielos, y hay que entender, es en audacia. Audacia. A ver, quiero que a la voz de 3 repitan fuerte la palabra audacia todos, ¿ya? 1, 2, 3. Audacia. Audacia. ¿Qué es audacia? ¿Qué es audacia, Daniel? Aunque sea con un ejemplo. Atreverse a algo sin miedo. Ser audaces. Tú has hecho ciclismo de aventura, ¿no? ¿Alguna vez has pasado por una pendiente donde era fácilmente caer, había facilidad de caerte? Varias veces, ¿no? Siempre, siempre. ¿Y qué tal? ¿Qué te movía a hacerlo? Te mandas nomás. Eso es audacia, señores. El reino de Dios consiste en audacia. Hay ciertos riesgos innecesarios que la palabra nos pone como límites que no debemos atravesar, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. Entonces yo he sido un alcohólico terrible, ¿no? Entonces yo vengo a los pies de Cristo. Entonces yo escucho esta prédica, ¿no? El pastor me ha dicho que audacia, entonces yo voy a irme a todos los bares, ¿no? Yo tipo Miguel Grau, ¿no? El caballero de los bares. No, me voy a todos los bares y voy a predicar el evangelio que el Señor ha cambiado mi vida. Porque yo soy audaz. ¿Eso tiene mucho sentido? ¿Por qué? La Biblia nos dice, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de aquellas cosas en las que de todas maneras, de alguna forma, vas a caer. Ahora tú dirás, pero le dice pasiones juveniles. Entonces tú tienes en la mente, seguro habla pues de las cosas de los más jovencitos, ¿no? De 13 a 20, nada más. Las cosas que son atractivas de 13 a 20. Mira, Pablo le dice esto a Timoteo y Timoteo tenía 40 y tantos años cuando Pablo le dice esto. O sea, más o menos mi edad. Entonces Pablo no tenía en mente las cuestiones de los chibolos, como decimos aquí en el Perú, ¿no? De los jovencitos. No, tenía en mente todas esas cuestiones que aparentemente entrañan vida. ¿Tú has escuchado esa frase? Yo quiero hacer para sentirme revitalizado. ¿Has escuchado eso? No, sentirme como un joven, como un chibolo, ¿no? Incluso algunas personas que se meten en relaciones fuera del matrimonio dicen estas frases, ¿no? Con él, con ella, que no es ni su mujer ni su marido, por supuesto, me siento revitalizado, me siento más joven, ¿no? Pablo dice, huye de todas estas cosas que entre comillas tú crees que te revitalizan porque no son lo correcto. Entonces hay límites para la audacia. ¿En qué hay que ser audaces entonces? Dice, el reino de Dios desde mucho tiempo sufre violencia. Y hay gente que se opone al reino de Dios. Hay gente que lucha contra el reino de Dios. Hay movimientos sociales, hay tendencias sociales que se oponen al reino de Dios. Pero ¿qué nos dice aquí Jesús? Dice, es necesario que nosotros, que hemos escuchado la palabra, que conocemos la palabra, que queremos ser buena tierra, seamos audaces para defender y arrebatar de quienes quieren destruirlo el reino de Dios. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la audacia de defender tus convicciones, defender el reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la audacia de comportarte como un cristiano mientras los demás no lo hacían? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la audacia, parejas, esposo y esposa, la audacia de quedarte callado para que se muera una discusión o callada? Porque dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. O el que se calla, el necio cuando se calla pasa como sabio. ¿Cuándo fue la última vez, matrimonios? Es difícil entre los matrimonios, ¿verdad? ¿Están conmigo? Es difícil. Mateo 18:4.
Entonces, actitud de campeón. En primer lugar, la audacia, ¿no? Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ante la discusión entre los discípulos de quién es el más importante, ¿no? Señor, ¿quién es el más importante? Discusión que por supuesto se traslada a todo grupo humano, ¿no? En toda institución, organización, familia, lo que sea, donde hay dos seres humanos o más, uno de ellos va a querer ser el más importante siempre. ¿Es cierto o no es cierto? Siempre. Si uno que tiene más de un hijo, miren a sus hijos. Siempre uno trata de ser más importante. Cuando nace el bebé y la mamá le prodiga toda la atención al niño, ¿no es acaso que los hombres sentimos que nos han dejado de lado? Todo tiene que ver con quién es más importante. Siempre tiene que ver más importante. Y Jesús responde de una manera muy sabia. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Si tú quieres ser muy grande, tú tienes que ser el más humilde. ¿Qué cosa es ser humilde? Bueno, Filipenses capítulo 2 nos describe más o menos así, ¿no? Dice, saber quién eres y no discutir al respecto. Eso es ser humilde. No es humilde el que dice, yo no sirvo para nada. Oye, Martín, qué bien tocas el bajo. No, de todas maneras yo pienso que todos los de esta fila tocan mejor el bajo que yo. Ah, qué humilde. No, ese es un idiota. Filipenses 2 no es la respuesta. Lo estoy parafraseando, por supuesto. Algunos están buscando, no dice así. No. Entonces, el punto es, yo tengo que saber quién soy y no tengo por qué discutir ni demostrar nada. Amén. Esa es humildad. Discutimos con Daniel, ¿no? Y Daniel dice, yo tengo la razón. Yo le digo, yo tengo la razón. Ciertamente, si hay dos puntos de vista encontrados, uno nomás tiene la razón. ¿Es correcto o no? O probablemente ninguno tenga la razón, que es lo más triste, ¿no? Y ahí los dos somos un par de sonsos, ¿no? Ninguno tiene la razón. Pero por ahí, pensando en que uno de los dos tiene la razón, ¿qué hace el humilde? Si él es mi amigo, ¿por qué voy a discutir con él? La razón cae por su peso, ¿verdad? Y nuevamente lo que dije al comienzo, hay que tener cuidado con el problema de las percepciones. A mí me parece, está bien que te parezca, pues. Lo más probable es que a cada uno de nosotros le parece algo diferente. No puedo ser tan egoísta de defender lo que a mí me parece. Humildad. Mateo 19:12. Vayan viendo, ¿no? Audacia, humildad. Mire, curiosamente, en términos humanos, ¿cómo puedo ser audaz y a la misma vez ser humilde? Pero como vamos explicando, todo se puede construir en el mismo paquete, ¿no? Todo se puede construir en el mismo paquete. Por eso es que verdadera hombría, verdadera feminidad es semejanza a Cristo. Todo lo demás es un error. Mateo 19:12 dice, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. ¿Saben lo que es un eunuco, verdad? Si levantan la mano, lo que saben que es un eunuco. Perfecto, yo no tengo que explicar. Ya, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En el contexto de Mateo 19, ustedes lo conocen muy bien, es la pregunta acerca de si es lícito dar carta de repudio a la mujer, ¿no? Y Jesús habla del matrimonio, establece principios desde el principio, no valga la redundancia, dice en el principio no fue así. Luego los discípulos dicen, bueno, entonces qué difícil es casarse, mejor uno se queda soltero. Y Jesús inmediatamente dice este versículo, dice, hay eunucos que nacieron eunucos, hay eunucos que los hacen los hombres y hay eunucos que por causa del reino de Dios. Llevándolo solamente a la aplicación literal del pasaje, tiene que ver con el asunto de ciertas decisiones de compañía o soledad que tenían que ver de repente con consideraciones del reino, ¿ya? Pero quiero un ratito dejar de lado esa interpretación literal para darle un contexto un poco más contemporáneo sin ir por encima de lo que nos dice la palabra, ¿ya? Por favor, siempre, lo estoy explicando por eso, ¿ya? Un eunuco era una persona que se le había eliminado cierta capacidad para no tomar lo que no era de él. Generalmente los reyes hacían eunucos a algunos hombres
para que cuidaran su harem y no tomaran a las chicas, a las mujeres del harem, por supuesto, ¿no? Entonces los eunucaban, ¿no? Estoy usando ahora un neologismo. Miren, hay cosas, y esto tiene que ver con la actitud de campeón, ¿eh? Hay cosas que Dios quisiera que nosotros, si hemos recibido la palabra del reino, no toquemos. ¿Escuchan? Hay cosas que no deberíamos tocar. Ayer Saúl estaba hablando a los jóvenes acerca de José, ¿no? Una de las grandes cosas de José fue que se mantuvo virgen hasta que llegó al matrimonio, ¿verdad? Fue así. La mujer de Potifar, una mujer muy atractiva, muy bien cuidada, muy bien vestida, con buenos perfumes, olía muy bien la mujer seguramente. Se lo seduce a José, se le ofrece en bandeja y José huye, le dice, no, no puedo hacer eso. ¿Qué es lo que había hecho José? José se había hecho a sí mismo un eunuco por causa del reino. Hay cosas en una actitud de campeón, si es que de verdad hemos entendido la palabra, que no debemos tocar por causa del reino. Cosas que no deberíamos mirar por causa del reino. Cosas que no deberíamos sentir por causa del reino. Y solamente alguien que quiere ser tierra fértil, solamente alguien que ha entendido la palabra del reino puede decirse a sí mismo, esto y esto, a pesar de que todos lo tocan, todos lo quieren, todos lo desean, yo no. Y renuncio a eso. Y hermanos, hay cosas tan sutiles, ¿no? Hay cosas tan sutiles. Lamentablemente todo lo bueno que puede haber los seres humanos lo corrompemos, ¿no? Lo corrompemos. Y hay cosas buenas, como por ejemplo el trabajo. ¿Es bueno trabajar o no? Sí, es bueno trabajar. La palabra nos dice el que no trabaja, que no coma. Pero ¿y qué tal si el trabajo se convierte en nuestro Dios? Nosotros hemos tocado algo, nos hemos metido en una zona a la que no deberíamos por causa del reino. ¿Cuántos aquí creen que Adán y Eva eran prósperos? Tenían todo. Realmente si alguien en el mundo, un matrimonio en el mundo era multimillonario, esos eran Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Jesús incluso les dice, miren todo lo que he creado, todo se los doy. Lo pongo todo en sus manos. Oye, qué tremenda bendición. Ay, ay, ay. Y no se estaban seguro médico. No tenían que pagar impuestos. Tremendo. Tenían todo. Pero a causa del pecado vinieron problemas y ahora la gente oprime a otros por causa de buscarlo todo nuevamente. ¿Es malo que tú quieras ser próspero? No. Pero si eso es tu Dios, te metiste en un terreno, abrazaste algo, tomaste algo que por causa del reino, a lo cual por causa del reino deberías renunciar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser eunucos por causa del reino? Audaces, humildes, eunucos, suena gracioso, ¿no? Pero es importante, hermanos, eso es muy importante. Por el reino yo no voy a tocar eso, no me voy a meter en eso. Vamos ahora a Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús dando la interpretación de una de sus historias. Pero no, mira, la palabra aquí clave es la palabra productividad. Dice que el reino de los cielos va a ser dado, entregado, va a reposar, se va a mostrar.
Va a manifestarse totalmente en quienes, en gente que produzca los frutos de él. ¿Los frutos de qué? Los frutos del reino. Oye, esto es importante. Si tú y yo no estamos produciendo los frutos del reino, entonces no estamos produciendo nada. ¿Te acuerdas uno de mis versículos favoritos? A menudo lo menciono. El que no recoge, el que conmigo no recoge, desparrama. Puedes estar recogiendo todo el tiempo, pero si no lo haces con él, todo es un desperdicio. ¿Cuántos de nosotros vivimos toda la vida desperdiciando? Sin embargo, hemos recogido bastante. Yo tengo 42 años, casi 43. Este año cumplo 43. Ya tengo varias canas. Algunos han visto mi proceso de envejecimiento. Terrible, penoso, ¿no? Canoso. Hay varios que peinan canas aquí. Estuve viendo una foto de un desayuno de hombres en el 2009, creo, donde estaba Ismael, Rubén, todo pelo más oscuro, ¿no? Todos, más jóvenes, ¿no? Más pelo, ¿no? En algunos casos más pelo, ¿no? De verdad, ¿no? Más delgados. Increíble, ¿no? Ahora ya estamos más acabados. Pero ¿sabes qué? Mira, te digo una cosa. Tengo 42 años y yo no pienso morirme siendo improductivo para el Señor. Que el legado que podamos dejar nosotros sea un legado que sea de inspiración, que sirva de inspiración para los que vienen atrás. Porque si no, nuestra vida ha sido un desperdicio. ¿Cuántas grandes personas vivieron en el mundo? Algunos de ellos dejaron un legado, no todos, ¿no? Un legado importante para el mundo, un legado de transformación, eso sí es cierto, ¿no? En diferentes áreas, sociales, científicas, etc. Pero solamente una persona pudo, y lo mencionó mi esposa, ¿no? Pudo dejar el legado de la verdadera transformación de vida, que es el Señor Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿qué clase de legado quieres dejar tú a los que vienen atrás? Aquí hay muchos jovencitos, si en buena hora tú puedes llegar a ser un científico, ¿no? Y puedes hacer algo que beneficie a la humanidad y por todos los años que vienen te recuerden, ¿no? Espectacular. Pero la gente lo que necesita es la transformación de su alma, porque la gente se está yendo al infierno. Y la única forma en que tú puedes dejarle un legado y ser productivo es hablarles a otros de Jesús. Y como dije hace unas semanas, tú dices, le hablo a la gente, pero no viene a la iglesia. Bueno, ya no le invites a la iglesia entonces. Si no viene a la iglesia, no le invites a la iglesia, pero háblale de Jesús. Porque al final, la gente para irse al cielo no necesita venir a la iglesia. Necesita entregarle su vida a Jesús. Amén. Venimos a la iglesia porque es una obligación, un mandato de parte de Dios. Y ciertamente, como nos dice Salmo 133 y 121, pues no, 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, lo que la gente necesita no es una invitación a la iglesia, lo que la gente necesita es la predicación del evangelio. Como dijimos la semana pasada, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Y si no somos capaces de predicar el evangelio a las personas, no somos productivos entonces. Piensa en tu papá, en tu mamá, en tus hijos, en tus hermanos, en tus hermanas, tus cuñados, tus cuñadas, tus sobrinos. Piensa en todos ellos ahorita, tenlos en tu mente ahorita. ¿No te gustaría que ellos conocieran también y tuvieran la fe en Cristo? No digo venir a la iglesia, ya eso déjalo de lado. ¿No te gustaría que tuvieran la fe en Cristo para que ellos balancearan sus problemas, solucionaran aquellas cosas que de pronto ven que no hay salida, no hay solución? En Cristo hay respuestas, en Cristo hay solución, en Cristo hay una vida espectacular, una vida nueva. Claro que sí, tú y yo lo sabemos. Y yo estoy seguro que tú quisieras que tu hermano, tu hermana, tu papá, tu tío, tu tía, tus sobrinos lo supieran. Pero ¿qué estás haciendo para que lo sepan? Es que ya les hablé. Bueno, ciertamente de repente hasta ha sido motivo de discusión. Oren al Señor y prueben otro momentito a hablarles. Yo sé que algunos de ustedes tienen muchas reuniones familiares, ¿no? Y les gusta reunirse, con la familia se reúnen 10, 20, 30, 40, 50 veces al año, ¿no? Con un montón de gente de su familia. ¿Alguna vez has pedido la palabra para orar y aprovechas ahí para guiar a la gente en una oración para que puedan acercarse a Jesús?
Nos reunimos, una parrillada, muy bien, chévere. Yo soy el único cristiano y tengo 40 personas ahí de mi familia que no son cristianas. Muy bien, ¿y qué es lo que sale de mi boca? Un par de chelas heladas, por favor. ¿Y lo que soy yo para mostrarles a Cristo? Porque Pablo dice en 2 Corintios que nosotros ciertamente somos embajadores y que hace un embajador, representa su gobierno a donde va. ¿Es cierto? Y nosotros somos embajadores del reino. Cada vez que tú te reúnes con tu familia, dices, pero ya les he hablado, pero cuando te reúnes, incluso las bromas que haces, ¿las haría un embajador del reino de los cielos? Las palabras que dices, de repente las lisurotas que te mandas, ¿son palabras que usa un embajador del reino de los cielos? Las bromas en doble sentido, ¿no? Ay, las chelas por aquí, por allá, hasta que de repente te pones a cantar de lo alegre que estás encima de la mesa y te das vuelta, te paras en un pie, mira, difícil, 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 ¿no? ¿Eso hace un embajador del reino de los cielos? No, ciertamente no. Entonces no somos productivos. Entonces simplemente lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos pensando de que sí somos, cuando en realidad no somos y más bien somos un estorbo para el reino de Dios. Cierra tus ojos, vamos a terminar ahí. Y ahí donde estás, dile al Señor, Señor, ayúdame a entender las implicancias del reino, porque quiero ser tierra fértil.